diga, y Dios está en control sobre Argentina. Y Dios está en control de la iglesia en Argentina. Bueno, la mano así. Sabe que en estos días hemos estado hablando, por lo menos yo, que vengo trayendo un hilo allí, pero también lo que compartió la profeta la semana pasada tiene que ver con la libertad a la que Dios nos ha llamado. Hemos visto libertad financiera para sembrar, para pactar, para poder traer su diezmo, su ofrenda a causa de la palabra. Pero yo le venía hablando de Josué. ¿Cuántos se acuerdan que le vengo hablando de Josué, de que Dios usó a ese varón para entrar a la tierra prometida? Y alcanzamos a ver que Josué había cruzado el Jordán, ¿se acuerda? Con todo el pueblo. Los primeros que habían ido eran los adoradores. Pero hoy yo quiero seguir con el tema porque el Señor me ha seguido hablando y creo que me va a seguir hablando por un rato más, porque cada vez que yo me meto en el tema Dios me trae cosas. Y yo quiero hablarle hoy, vamos a ir a ver Josué 5, pero antes de ver Josué 5 yo quiero, ¿por qué vamos a hablar primero de la circuncisión? Porque en Josué 5 pasa algo muy especial con respecto al pueblo de Dios que está por entrar. Ya está en la tierra prometida, pero ahora el próximo paso es entrar en batalla, es empezar a conquistar. Porque yo le decía que una cosa es estar en la tierra prometida, es estar sabiendo lo que Dios quiere, y otra cosa es empezar a conquistar. Y antes de comenzar a conquistar, Dios le da una orden a Josué. Venga conmigo, Josué 5. Dice: cuando los reyes amorreos al occidente del Jordán y todos los reyes cananeos que vivían a lo largo de la costa del mar Mediterráneo oyeron como el Señor había secado el río Jordán para que el pueblo de Israel pudiera cruzar, se desanimaron y quedaron paralizados de miedo a causa de los israelitas. Miren lo que le había pasado a los enemigos después de haber visto que Dios había abierto el Jordán delante del pueblo de Dios. Dice: en esos días el Señor le dijo a Josué: prepara cuchillos de piedra y circuncida a esta segunda generación de israelitas. Diga segunda generación. Diga segunda generación. Diga sucesores. ¿Por qué Dios dice esta segunda generación? Así que Josué preparó cuchillos de piedra y circuncidó a toda la población masculina de Israel en Gilgad. Josué tuvo que circuncidarlos porque todos los hombres que tenían edad suficiente para ir a la guerra, cuando salieron de Egipto, habían muerto en el desierto. Todos los que salieron de Egipto habían sido circuncidados, pero no los que nacieron después del éxodo durante los años en el desierto. Los israelitas estuvieron 40 años por el desierto hasta que murieron todos los hombres que salieron de Egipto y que tenían edad para ir a la guerra. Ellos habían desobedecido al Señor, por eso el Señor juró que no les dejaría entrar en la tierra que le había prometido daros, una tierra donde fluye leche y miel. Entonces Josué circuncidó a los hijos de esos israelitas, los que habían crecido para tomar el lugar de sus padres. Diga, habían crecido para tomar el lugar de su padre. Esta generación era un remanente de hombres fieles a Dios que bajo el liderazgo de Josué había nacido en el desierto, pero en el desierto Dios lo había preparado para entrar a la tierra prometida y para hacer guerra, para poder comenzar a conquistar. Aquellos que le habían desobedecido a Dios, sus padres, habían muerto, pero hoy había una nueva generación. Mueva la mano, diga una nueva generación. Diga una generación diferente, a la que Dios iba a usar con poder, y eran los que bajo el liderazgo de Josué entrarían a la tierra prometida y la iban a poseer. Pero antes de que esto sucediera, Dios le da una orden porque ninguno de estos hombres había sido circuncidado hasta el momento. Ahora, ¿qué es la circuncisión y por qué? Venga conmigo a Génesis 17. La circuncisión tiene que ver con una señal de pacto que Dios hizo con el hombre, específicamente con Abraham, al cual Dios lo escogió, lo llegó a llamar amigo por la fe que él tuvo, y había determinado que de Abraham naciera un linaje, y de ese linaje naciera una nación que se llamaría Israel, el pueblo de Dios. Entonces, en Abraham Dios comienza
a trabajar en esa vida, y llega un momento en la vida de Abraham que Dios lo llama y hace un pacto con él. Y dice Génesis 17:7, no le puedo leer todo, pero le leo parte. Estas son palabras de Dios a Abraham y le dice: estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto tú y tu descendencia después de ti por tus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero, a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, porque ha violado el pacto de Jehová. Esta era una señal que Dios había establecido con su pueblo a través de Abraham y de las descendencias: Abraham, Isaac, Jacob y todas las tribus de Israel. Todo judío que naciera al 8º día, de hecho Jesús es circuncidado en el templo, debía ser circuncidado porque era ley, porque esa era la señal de que ese pueblo tenía un Dios que era Señor, y que esa era la señal que Dios había hecho pacto con esa generación y con ese pueblo. Y es una señal también donde Dios está diciendo de que ese no solo es su pueblo, sino que es un pueblo santo, que es un pueblo limpio. Una de las cosas que pasa cuando una persona es circuncidada es que puedes tener más higiénico su miembro. Mire lo que le estoy hablando. Hay más higiene. El Señor quiere un pueblo santo, diga limpio. Esta era una señal. Hay muchos beneficios que trae la circuncisión. Hoy estaba leyendo un poco de eso, no vengo a hablar de eso, pero sí vengo a hablar de lo que el Señor estaba estableciendo. Y cuando esa generación que había salido de Egipto por mano de Moisés, y que había muerto Moisés y toda una generación, hoy bajo el liderazgo de Josué, va a comenzar a poseer, ¿sabe qué? La tierra de Canaán, la tierra de la promesa, la que Dios le había prometido a Abraham y a su descendencia. Hoy estaba a punto de comenzar a conquistarla esa generación, esa segunda generación, esa generación diferente. Y ese Dios de pacto, lo primero que dice, antes de entrar a poseer lo que Dios ha dicho que va a darte. ¿Cuántos dicen Dios me va a dar lo que dijo? Diga, Dios me va a dar lo que prometió. Lo que dice en su palabra, yo lo creo. ¿Cuántos dicen amén? Si usted lo cree, Dios se lo va a dar. Pero dice que esta gente, antes de comenzar a poseer, lo primero que Dios le dice, mire, ya eran hombres grandecitos, 40 años, 30 y pico. No es lo mismo circuncidarse al 8º día que a los 30 y pico años. Y dice que Dios le dice a Josué: prepara cuchillos de piedra bien afilados y circuncida a todo varón. Porque Dios necesitaba que ese pueblo fuera también una señal profética. ¿Dónde sucede esto? Dice que versos Josué 5:7. Entonces Josué circuncidó a los hijos de estos israelitas, los que habían crecido para tomar, diga, habían crecido para tomar su lugar. Vamos a dar la mano y diga, yo he crecido. Y si no, voy a crecer para tomar mi lugar. Vamos, diga, y para tomar lo que Dios me dio. Pero antes, aleluya. Cristo es la roca, es la piedra, es el que tiene autoridad para circuncidar, no hoy de manera natural nuestras vidas, pero sí nuestro corazón. Entonces nosotros tenemos que asegurarnos de
que nuestra vida esté fundamentada sobre la roca. Y dice que Josué, tal cual Dios le había dicho, comenzó a circuncidar a todos estos, esta generación que no había sido circuncidada en el camino a la tierra prometida. Después de circuncidarlos a todos, los varones descansaron en el campamento hasta que sanaron. Luego el Señor le dijo a Josué: hoy he hecho que la vergüenza de su esclavitud en Egipto salga rodando como una piedra. Por eso este lugar se llamará Gilgal hasta el día de hoy. Gilgal es un lugar que está mencionado muchas veces en la Biblia. Principalmente es un lugar de sacrificio y es el lugar donde Dios comienza en este nuevo tiempo, con esta nueva generación. Lo primero que hace en ese círculo de piedras, ese significa el nombre Gilgal, en ese lugar, había varios lugares cerca del Jordán a los que les daban el nombre de Gilgal. Eran varios lugares de adoración a Dios donde la gente iba, y donde en esta ocasión esta nueva generación, esta generación diferente, pasa un proceso de ser circuncidado cuando ya era grande, con todo lo que eso implica. Entonces, en ese lugar ocurrieron muchas cosas significativas, con mucho contenido profético. En Gilgal Dios mandó a Josué a circuncidar a esta generación nacida en el desierto. Y aunque sabemos que hoy nosotros no aplica para nosotros físicamente el hecho de decir, bueno, yo me voy a salir de acá, me voy a ir a circuncidar, eso no aplica para nosotros físicamente entre los creyentes hoy, pero sí necesitamos una circuncisión espiritual. Esto es poder dejar que Dios trate nuestra vida de tal manera de que todas las obras de la carne, diga, todas las obras de la carne, sean cortadas, sean quitadas de mi vida, ¿sí? La circuncisión es un símbolo de una cirugía que Dios hace. Es un trato, es un proceso de Dios muy específico, donde Dios viene de manera específica sobre la vida del hombre y trata como Él solo sabe tratar, y comienza a meter el bisturí de tal manera que aquellas cosas que ya a Dios no le sirven, comienza a cortarlas de tu vida y arrancarlas. Y es bueno que pase, porque eso a nosotros nos hace más santos, nos hace más limpios y nos hace de alguna manera parecernos más a Dios, de alguna manera nos hace identificarnos más con Dios y más como su pueblo. Sí, esta es una señal que es necesaria que la iglesia la tenga presente hoy, porque Dios tiene cosas grandes para nosotros. Cada uno de ustedes tiene algo que conquistar. ¿Cuántos dicen amén? Diga, yo voy a conquistar lo que Dios me ha dicho. Vamos, mueva la mano. Diga, yo voy a conquistar lo que Dios me ha dicho. Mi economía, mi familia. Pero primero, aleluya. Es necesario. Decía que está a tu lado. Es necesario. El Señor, nuestro Dios, quiere quitar definitivamente el pecado de su iglesia. Él quiere y va a tratar con nosotros, porque a nosotros nos dice, vamos a conquistar la tierra prometida, los comeremos como pan, y todo eso nos emociona mucho. Pero cuando te dicen, antes de comerte el sanguchito, antes de comerlo como pan, diga conmigo, corte. Dios tiene que tratar con nosotros, porque si no, los que van a ser alimento de las tinieblas somos nosotros. Entonces yo no puedo ir a poseer lo que Dios me ha dicho, a pelear por lo que Dios me ha dicho, si yo primero no hago morir o no permito que Dios trabaje en mi vida y me convierta en un hombre espiritual. Entonces es importante para nosotros, como iglesia del Señor, pasar por un Gilgal. Así que está a tu lado, hay un Gilgal preparado para vos. Hacele, aleluya, gloria a Dios. Y a alguno le hace el marido, no es tan alto el corte. Dios tiene que trabajar en nuestro corazón. Esa circuncisión es una señal que nosotros
debe estar presente en nosotros, debe morir esas obras de la carne en nosotros para que podamos reflejar que somos el pueblo de Dios. Aunque vivimos en este mundo, la palabra dice que no somos de este mundo. Entonces, nosotros necesitamos que el Señor meta mano y que realmente la iglesia del Señor empiece a manifestarse tal cual es, llena de poder, que pueda conquistar todo lo que tiene que conquistar. Gilgal simboliza un lugar o el lugar de la circuncisión espiritual que nos va a recordar siempre, cada vez que nosotros dejamos que Dios trate con nuestra vida, que Dios quite lo que a Él no le gusta, lo que está de más, las obras de la carne, nos va a recordar que nosotros somos pueblo de Dios. ¿Sabe por qué usted va a disponer su corazón para que Dios lo procese y lo lleve a un Gilgal donde lo haga un mejor cristiano? Porque usted dice: yo soy parte de ese pueblo de Dios. Yo quiero ser parte de ese pueblo, y el pueblo de Dios es santo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces las obras de la carne no califican, no tienen lugar para la iglesia del Señor o dentro de la iglesia del Señor. Nosotros podemos decir que somos la iglesia del Señor, pero cuando en nuestra vida todavía hay obras de tinieblas, todavía hay obras de la carne, todavía en nuestra vida permanecen cosas de la vieja naturaleza, aunque nosotros digamos que somos esa iglesia, aunque nosotros digamos que somos el pueblo de Dios, nuestra vida no lo refleja. Entonces, realmente, muchas veces todavía no se evidencia que el Señor ha podido cortar con esas obras en nuestra vida. Entonces, dígale al que está a su lado: necesitas un Gilgal. Si nosotros le permitimos a Dios que Él trate con nuestra vida, eso traerá santidad, traerá pureza, traerá santificación de parte de Dios, traerá una mayor disposición, una mayor entrega. El Señor podrá contar con nosotros como su pueblo y podrá hacer cosas poderosas. No se olvide que el Señor, esta es una señal de que Él es Dios, de que Él es nuestro Señor. Si yo dejo que Él circuncide mi corazón, que Él quite de mi vida todo lo que nos sirve ya, nosotros cada vez seremos más de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces sí seremos iglesia. Diga, mueva la mano y diga: yo soy iglesia. El Señor dice allí en Josué que habría de quitar el oprobio o la vergüenza que el pueblo de Dios había recibido en Egipto. Por muchas generaciones el pueblo de Dios estuvo esclavo en Egipto y era avergonzado. A eso Dios llama el oprobio. La vergüenza, cuando el pueblo de Dios estaba esclavo de un faraón. Usted conoce la historia. Entonces dice que el Señor allí en el verso 9 de Josué dice que Él iba a quitar en un día el oprobio. En un día iba a quitar la vergüenza y los iba a posicionar a esos hijos de Israel, a ese pueblo de Dios, en una posición diferente. Diga: Dios puede hacer en mi vida, vamos, Dios puede hacer en mi vida lo que no hizo en 20 años, si yo me dispongo. Dios puede cambiar tu historia en un día. Oiga, el pueblo de Israel fue esclavo por años, generaciones de pueblo de Dios esclava, pero ahora dice el Señor: en un día voy a cambiar la historia. Ese pueblo de Dios ya en la tierra prometida, pero preparándose a través de la circuncisión para entrar en la tierra prometida, para comenzar a poseerla, es el pueblo de Dios que Dios va a usar. Miren lo que dice Josué 5:10. Dice que los hijos de Israel acamparon en Gilgal, y lo primero que hacen después de haber sido circuncidados y de haber descansado, lo primero que hacen los israelitas en Gilgal, celebran la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua, escuche esto: comieron el fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó el día siguiente. Desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Hermano, esta generación Dios la había sostenido en el desierto, pero siempre comían lo mismo. Maná, todos los días ellos se levantaban y el maná estaba, y ellos se habían acostumbrado a esto, y ellos agradecían a Dios por esto, aunque en algún momento le mandó codornices, pero
puntualmente el alimento que ellos conocían de la provisión sobrenatural de Dios era uno. Pero ahora llega un tiempo donde ellos están en otra tierra. Diga, un nuevo tiempo. Diga, una nueva tierra. Diga, todos circuncidados. Y haga shh. Y en ese nuevo tiempo, en esa nueva tierra, con todos circuncidados, empiezan a comer del fruto de esa tierra. Ya no comerían siempre lo mismo. Ese mismo día dice que comieron espigas y comenzaron a tener otro alimento. Comenzó una bendición de la tierra que Dios les había prometido, que nunca antes la habían visto. Es que cuando yo dispongo en mi corazón que Dios quite el oprobio, quite la vergüenza, porque el pecado te avergüenza, el pecado no te permite avanzar, el pecado siempre te tiene cautivo, el pecado siempre te tiene en una misma condición. Pero cuando yo permito que Dios pase la mano y quite de mí el pecado, yo puedo abrirme a un nuevo tiempo de bendición para mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Diga, vamos a darle muerte al pecado entonces. Allí en Gilgal el pueblo del Señor celebró la Pascua y al otro día comió de los frutos de la tierra. ¿Sí? Gilgal también simboliza un tiempo nuevo, un tiempo de bendición, un tiempo de provisión de Dios, de lo nuevo de Dios, de lo fresco de Dios, de poder poseer y comenzar a percibir en alguna manera la cercanía de Dios desde otro lugar. Porque antes veían a un Dios que podemos decir que repetía su alimento cada mañana, pero ahora comenzaron a ver que la tierra que Dios le había prometido le daba un nuevo alimento, le daba cosas que ellos no habían visto, pero que estaban prometidas. Diga, lo que Dios me prometió, yo lo voy a ver. Diga, yo lo voy a ver. Desde Gilgal en adelante lo voy a ver. Dele un aplauso al Señor. Para que haya un tiempo nuevo, para que haya bendición, para que usted vea lo que no ha visto todavía, primeramente debe haber un Gilgal. Primeramente debe haber un tiempo donde Dios trabaje en tu corazón, donde Dios circuncide tu corazón, donde Él como piedra venga y confronte tu vida, como la palabra que es la roca que es golpeada. Entonces nosotros podemos decir que el Señor puede quitar nuestra vergüenza. Él puede hacernos nueva criatura. Dios manda a esa tierra a producir para esta generación. Esta generación no solo que era una generación nueva, sino que era una generación diferente, porque ellos comenzaban a ver cosas que sus antepasados no habían visto. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Diga, eso pasará con nosotros. Diga, nosotros vamos a ver lo que los que estuvieron antes no vieron. Diga, yo voy a ver la gloria de Dios en una esfera mayor, en una manifestación más grande de su gloria. Gilgal no es cualquier lugar. Significa en hebreo círculo de piedras. Gilgal tiene que ver con un lugar de relevancia en la historia del pueblo de Dios, donde hubo muchos acontecimientos que no tengo el tiempo de nombrarlos a todos. Pero por ejemplo, en Gilgal se ungieron reyes. En Gilgal había escuela de profetas. Usted si lee la Biblia, usted va a ver que allí en Gilgal había una escuela de profetas. En Gilgal David recibió el reconocimiento del pueblo entero. David había sido traicionado por su hijo Absalón, y gran parte del pueblo se había ido con Absalón. Y cuando Dios hace caer por tierra esa traición y va a volver a posicionar a David en el lugar de rey de honra que Dios le había dado como Dios, cuando llega a Gilgal, ahí se encuentra con mucha gente de su pueblo que lo había traicionado, que ahora le pedía perdón, que ahora reconocía que se había equivocado. Y en Gilgal es donde Dios comienza a reposicionar a David en el trono donde Dios lo había establecido, pero el engaño de las tinieblas a través de uno de sus hijos lo había comenzado a correr. Es que Gilgal también es un lugar
cuando yo dejo que Dios trabaje en mi vida, es un lugar donde Dios va a traer, después de que yo pase por ese proceso, recompensa, va a traer reposicionamiento. Gilgal es un tiempo en la vida del cristiano donde Dios trabaja en lo profundo y Dios comienza luego a establecerme donde Dios me ha puesto. Lo que el diablo te quitó a través del engaño por años, lo que no pudiste poseer porque el diablo te fue corriendo, te fue apartando. Si tú te dispones en tu corazón a pasar por Gilgal, así como le pasó a David, el Señor va a reposicionarte en tu lugar, en lo que Él prometió. Él lo va a hacer y tú gobernarás sobre toda circunstancia y cumplirás el destino que Dios tiene para ti. David había sido desplazado por la traición de su hijo, pero allí en Gilgal comienza el reposicionamiento. Esto está en 2 de Samuel 19, no se lo puedo leer, pero usted va a ver que incluso allí en Gilgal se encuentra con Mefibosé. Mefibosé era un hombre paralítico al cual David lo había ayudado, lo había traído a su mesa, lo había ido a buscar del muladar, lo había sentado a su mesa como uno de sus hijos. Él había sido hijo de Jonatán, amigo íntimo de David. ¿Y sabe dónde lo encontramos a Mefibosé de nuevo allí en la palabra? Siendo parte de esa traición y diciéndole ahí en 2 de Samuel 19 a David: perdóname. En pocas palabras dice así: no me di cuenta, mi siervo me engañó. Me sentaste a tu mesa. Usted sabe la historia, lo que Dios hizo. Ahí lo tenemos traicionándolo al rey. Pero sin embargo allí es en Gilgal donde David comienza a ser puesto de nuevo en su lugar. Mueva la mano y diga: yo voy a pasar por Gilgal para tomar mi lugar. Vamos, mueva la mano. Póngase de pie un segundito allí, que lo veo muy, muy quieto. Diga: yo voy a tomar mi lugar. Cierre sus ojos un minuto, porque quizá usted mire ahora y pueda ver que el pecado, el engaño de las tinieblas, no puede haber corrido de su propósito, de su destino, de lo que Dios alguna vez le dijo. Pero si usted dispone en su corazón pasar por Gilgal, dejar que Dios trate, yo le vengo declarando un tiempo de restitución, de reposicionamiento. Vengo declarando que todo espíritu de traición y de engaño pierde todo poder en Gilgal, porque Dios respalda, cuida y honra a sus ungidos. Él te bendice. Él te bendice. Tome su asiento. Gilgal fue donde Eliseo, el profeta, sanó la comida envenenada, declarando así, o trayendo a la luz, o dejando ver que en ese lugar Dios cuidaba de sus profetas, de su iglesia profética que quiere ser contaminada, que quiere ser muerta, que es perseguida. El Señor, si la iglesia del Señor, la iglesia profética del Señor está donde tiene que estar, en este caso era en Gilgal, Dios nos va a guardar de todo ataque de muerte, porque lo genuino de Dios, lo profético de Dios, lo genuino de Dios tendrá vida para gloria de su nombre. Gilgal es un lugar donde no solamente Dios nos va a librar de la muerte y del engaño, sino que Gilgal es un lugar de multiplicación. ¿Cuántos dicen amén? Venga conmigo a 2 de Reyes 4:38. Dice: Eliseo volvió a Gilgal cuando había una gran hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él. Por lo que dijo a su criado: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Ahí estaba la compañía de profeta en Gilgal. Y salió uno al campo a recoger hierbas, y halló una como parra montés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres, y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que cuando ellos cuando vieron aquel guisado, gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en esta olla. Y no lo pudieron comer. Entonces dijo: traed harina. Y le esparció en la olla y dijo: da de comer a la gente. Y no hubo más mal en la olla. Mira el milagro que Dios hace. Dios guarda a los suyos en Gilgal. Si yo dispongo mi corazón para que Dios trate conmigo, para que Dios quite de mi vida lo que no sirve, lo oprobio, la vergüenza, el pecado, Dios te va a guardar de la muerte, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida. Aquí está reflejado de que Dios guarda a los suyos cuando yo soy verdaderamente de Dios, cuando yo soy verdaderamente su pueblo, su iglesia. Dios me guarda. ¿Cuántos dicen amén? Diga: pero para eso
Gloria a Dios. Ya algunos ni chic. Recién había como un efecto. Ahora ya. Gloria a Dios. Verso 2 de Reyes 4:42. Vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo: da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente: ¿cómo podré esto darle a 100 hombres? Pero él volvió a decir: da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová: comerán y sobrarán. Entonces lo puso delante de ellos y comieron, y les sobró conforme a la palabra de Jehová. Cuando yo me dispongo en mi corazón a que Dios trate y quite toda carnalidad de mi vida, iglesia, de lo poquito Dios puede hacer algo grande. Dios puede comenzar a multiplicarte, porque ¿sabe qué? Hay finanzas que están retenidas a causa de tu pecado. Hay trabajos, hay puertas de trabajo que no se abren para bendición a causa de tu pecado. Pero si tú dejas que Dios trate con tu vida, si tú te metes y para que Dios pueda trabajar en lo profundo de tu corazón y pueda circuncidar en tu corazón esas cosas que no le sirven, porque tú lo has recibido a Cristo en tu corazón para que no seas solo Salvador, sino Señor y dueño. Si tú dejas que el Señor trabaje, que corte, que quite toda carnalidad de tu vida, así como le pasó a los profetas, no verás muerte y no verás escasez. Mueva la mano, diga: no veré escasez, más verás multiplicación. Nosotros estamos acostumbrados a leer allí en los evangelios cuando Jesús multiplica los panes y los peces. Pero la primera multiplicación de panes que se ve en la Biblia se ve en Gilgal. Mueva la mano. Diga: si quiero ver multiplicación, debo estar en Gilgal. La multiplicación que viene empieza en Gilgal. Vamos, diga: la multiplicación que viene, la bendición que viene, la sobreabundancia que viene, empieza en Gilgal. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están entendiendo a dónde vamos? Haga conmigo: aleluya. Dios te va a multiplicar. No solamente que vas a poder comer vos, sino que vas a hacer comida, va a ser de bendición para otros. Porque si vos cambias, se van a dar cuenta en tu casa. Van a decir: che, y ya ahora va a la iglesia, pero no es tan carnal como antes. Diga: lo nuevo de Dios está viniendo. Diga: la herencia que Dios tiene para mí la voy a tomar. La provisión, la honra, la voy a tomar. ¿Cuántos dicen amén? La vida de Dios, la multiplicación, ¿cuántos dicen amén? La voy a tomar. Pero primero, Gilgal. Primero, dejar que Dios trate en nuestras vidas. Todo lo que Dios ha dicho que te dará, te lo dará. Se lo había prometido a Abraham, se lo recordó a Josué, y ahora estaban ya en la tierra prometida. Ya estaban comiendo de los frutos, los primeros frutos de la tierra. Estaban viendo lo nuevo de Dios, lo fresco de Dios. Pero primero, Gilgal. Nosotros queremos lo nuevo, queremos lo fresco, queremos lo que Dios ha dicho, las promesas de Dios, que yo voy a hacer esto, que voy a hacer aquello, pero no queremos que Dios trate con nuestra carne. Imposible que veas lo que anhelas, lo que Dios te ha dicho, si primero Dios no trata en tu corazón con las obras de la carne. Diga: primero Gilgal. Sí o sí en tu vida debe haber un Gilgal. Este es un tiempo, o Gilgal representa un tiempo en tu vida, por más que nos duela, donde Dios va a tratar en lo profundo de tu corazón toda carnalidad. Donde Dios va a quitar a tu hombre viejo y va a comenzar a trabajar en tu vida para que te conviertas en un hombre, en una mujer espiritual. Donde en tu vida sean evidentes las obras de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Venga conmigo a Gálatas 5 para que usted mida cuánto tiene que cortar el Señor. Porque dice Gálatas 5:16, digo pues anden por el Espíritu, no cumplan el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que desean. Pero si sois guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, se ven, se notan. Son adulterio, fornicación. Todo esto Dios lo tiene que cortar de tu vida. Inmundicia, lascivia, idolatría, lo que está primero en tu corazón, hechicería, enemistades,
pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales amonesto, dice Pablo aquí a los Gálatas, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Usted con esto tiene que medir, porque con esto usted tiene un deber. Usted tiene que medirse con Gálatas 5 y decir: Señor, estas obras de la carne deben morir en mí. Entonces usted va a comenzar a pedirle que el Señor trate en su corazón, porque esas cosas, esas obras de la carne pueden venir como un pensamiento primero, pero cuando yo le doy lugar bajan a mi corazón y me contaminan. Y aprendimos hace tiempo, cuando hablamos de los pensamientos, que sobre toda cosa guardada debo guardar mi corazón, porque de él mana la vida. Entonces puede ser doloroso que Dios comience a tratar con aquellas cosas que le gustan a tu carne, pero para que entres en la tierra prometida y puedas conquistar. Por eso te decía, una cosa es estar en la tierra prometida, es estar sabiendo lo que Dios tiene para vos, y otra cosa es comenzar a poseerlo. Para que comiences a poseer lo que Dios tiene para vos, sí o sí, Dios tiene que tratar con esto en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Hemos sido llamados como iglesia a ser una iglesia pura, santa y sin mancha. Dios nos ha llamado para salir del mundo y para salir del pecado. Eso es iglesia. Iglesia es los llamados a salir fuera del mundo y fuera del pecado, para vivir en la gracia de Dios, porque es la gracia de Dios la que nos va llevando y la que nos va renovando y la que nos va cambiando. Gálatas 5:22 dice: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Con esto también te vas a medir, a ver cómo estás. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo, ¿cuántos son de Cristo aquí? Dice: han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Es imposible que nosotros pretendamos las cosas de Dios, que son espirituales, porque Dios es Espíritu, todavía con cosas de la carne como esta. Póngase de pie. Pueden pasar los salmistas. Tengo un poquito más, pero lo voy a dar a través de la administración final. Quiero que usted pueda cerrar sus ojos allí y pueda observar, como si usted mirara para adentro. No sé si hay obras de la carne en tu vida que son necesarias que Dios corte. Haga conmigo por última vez. Aleluya. Cierre sus ojos. Que el Señor en esta noche pueda llevarte a entender que para poseer lo que Dios ha dicho para ti es necesario un Gilgal. Pero también es necesario que recuerdes, iglesia, allí con ojos cerrados, mientras tú mismo meditas en la palabra, porque la idea de predicar cada domingo es que hacerte pensar, es que tú medites. ¿Cuántas de estas obras de la carne están en tu vida? Porque contra eso el Señor hoy trae esta palabra. Él quiere cortar estas obras de la carne en su amada iglesia para llevarla a poseer lo que Él ha dispuesto a darle. Pero recuerda lo que dice Lucas 5:32: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Esta palabra no es para condenarte, esta palabra es para darte aliento, para decirte que Dios tiene planes contigo, para que tengas claro que lo que Dios ha dicho que va a hacer contigo, ciertamente lo hará, pero debes vivir un proceso de purificación, de limpieza, un proceso donde se evidencie en tu vida de que Dios es tu Dios, que tú eres parte de su pueblo, un proceso donde Él va a quitar por su palabra, por la revelación de la palabra en tu vida, va a quitar el oprobio, la vergüenza que te ha traído a tu vida el pecado, el engaño. Él va a reposicionarte, Él va a restaurarte al diseño original que Dios ha determinado para ti. Porque Él no vino a llamar a justos, sino a pecadores
pero a pecadores al arrepentimiento. Y la puerta para que Dios pueda comenzar a trabajar, para que Dios pueda meterte en tu Gilgal, es que tú reconozcas delante de Dios tu pecado y te puedas arrepentir. Por eso debemos buscar nuestro Gilgal. Gilgal es un lugar de circuncisión, donde debemos dejar de una vez y para siempre las obras de la carne. Gilgal es el lugar en tu interior, en tu vida, donde se refleja el sacrificio de Cristo, donde se refleja que esa sangre derramada en la cruz del Calvario tiene poder sobre toda área de tu vida. Tú puedes ser libre en Gilgal. Tú puedes celebrar a Dios en Gilgal, porque la sangre del Cordero te ha limpiado. Tú puedes arrancar la muerte de tu vida. La muerte puede pasarte por alto en Gilgal. Es el lugar de liberación, de celebración a Dios. Debe haber una actitud continua en tu corazón, haciendo morir las obras de las tinieblas para que Él sea Señor. Gilgal es el lugar donde todo aquello que hicieron para nuestro mal, Dios lo transforma en fiesta. Recuerda, la olla de los profetas estaba llena de muerte, pero allí en Gilgal Dios hace un milagro y los libra de la muerte. Es que Gilgal, si tú permites que Dios te meta en tu Gilgal, Dios va a poder guardarte de la muerte, y los planes de las tinieblas caerán por tierra, porque mientras tú permanezcas en la carne, siempre le darás victoria a las tinieblas. Pero si tú dejas que la mano poderosa de Dios haga lo que tiene que hacer y circuncide tu corazón, tú tendrás vida y vida eterna en Cristo Jesús. La muerte no tendrá poder sobre ti. Gilgal es multiplicación, Gilgal es liberación, Gilgal es el lugar donde lo viejo es redimido en Cristo. Gilgal es el lugar de lo nuevo, de la nueva estación de Dios para tu vida, donde verás lo que antes no viste, donde podrás saciarte de la bendición que Dios tiene preparada para su iglesia en este tiempo. Gilgal es parte de la tierra prometida. Por más que nos cueste estar en Gilgal, para que Dios quite de nuestra vida el oprobio y la vergüenza y el pecado, pero Gilgal es el principio, es el primer paso que todo cristiano debe dar para comenzar a poseer las promesas de Dios para él. Aleluya. Elige creer, iglesia, en Dios. Entrégate a Dios con todo tu corazón. Pídele a Dios que Él te convierta en un hombre o una mujer espiritual. Entonces encontrarás tu Gilgal. Toma la decisión en esta semana de renunciar a las obras de la carne, de dejar morir en ti lo viejo, y prepárate para comenzar un nuevo tiempo, siendo parte de una generación diferente que has crecido, que Dios preparó quizá en los desiertos, pero que Dios la está levantando en las naciones de la tierra para que tome su lugar y avance a la conquista, a lo que Dios ha determinado darle. No es posible una conquista sin un Gilgal. Sin un Gilgal no hay conquista. Sin un Gilgal no llega lo nuevo, no llegan los frutos, no llega la provisión sobrenatural de Dios para ti. Sin un Gilgal no vendrá tu posicionamiento, tu restitución, tu honra. Sin pasar por un Gilgal no tendrás victoria sobre los planes de muerte de las tinieblas, ni verás la multiplicación sobrenatural de Dios, porque en Gilgal los panes se multiplicaron por primera vez. La multiplicación que estás esperando comienza en Gilgal. Si pones todo lo que tienes en las manos de Dios, la escasez, la miseria cae por tierra, pero debe haber un Gilgal. Todo esto y más representa Gilgal en tu vida. También le fue necesario a Eliseo pasar junto a su padre Elías por Gilgal antes de recibir su herencia, su doble porción y su confirmación al ministerio. Es que antes de que Dios te establezca como un ministro, es necesario que un padre te lleve por Gilgal. Un padre que quiere lo mejor para ti siempre estará trabajando para que tú puedas hacer morir las obras de la carne. Antes de que venga la doble unción que anhelas, antes de que venga el posicionamiento, antes de que venga ese lugar, antes de que la unción de Dios venga sobre tu vida, el ministerio que Dios tiene preparado para ti venga, es necesario un Gilgal.
Y a ese Gilgal solo te lleva un padre. El que siempre será mejor si a Gilgal vas tomado de la mano de un padre que lo único que quiere es bendecirte. Y en esta casa, como una casa en la que hay paternidad, este es un tiempo donde queremos, como ministros de Dios, que juntos vivamos el proceso de nuestro Gilgal como iglesia. Levante su mano, porque sin duda alguna Dios nos está llevando a un nuevo nivel de gloria, una nueva expresión de su gloria, y veremos cosas que no hemos visto. Pero la mano poderosa de Dios como Padre bueno nos está llevando a nuestro Gilgal. Él está tratando de manera personal con cada uno de nosotros, haciendo morir en nosotros las obras de la carne. Él está trayendo sobre nosotros como iglesia un nuevo tiempo y una nueva temporada. Hemos visto la mano poderosa de Dios y hemos entendido que la adoración que le estamos dando a Dios está abriendo un camino nuevo delante de nosotros. Que la adoración que le estamos trayendo a Dios nos está dando la posibilidad de ver lo que antes no veíamos. Pero antes de comenzar a poseer toda la herencia que Dios tiene preparada para nosotros, iglesia, es necesario que Dios trate en lo profundo de nuestro corazón con el pecado. Es necesario que Dios trate en lo profundo del corazón de cada uno de nosotros con el pecado. Es tiempo de pasar por Gilgal. Por más que duela. Si tú entiendes que después de Gilgal lo mejor de Dios está preparado para ti, tú debes levantarte en esta tarde y decir: Señor, estoy dispuesto a pasar por Gilgal. Levante su mano derecha si usted está diciendo: Dios, Señor, llévame a Gilgal. Trate en lo profundo de mi corazón con esas obras de la carne, porque yo quiero todo lo que tú has dicho para mí. Yo ya no quiero la desobediencia. Yo ya no quiero la miseria, la escasez. Yo no quiero más muerte en mi vida. Yo no quiero que el enemigo, como lo hizo con David a través del engaño de su hijo, me corra del propósito, me quite autoridad, me quite poder. Yo necesito, Dios, pasar por Gilgal. Dios tiene preparado un Gilgal personal para cada uno. Si tú dispones tu corazón, ciertamente Él vendrá sobre ti con poder para cortar definitivamente, como solamente Él puede hacerlo, con la espada de Jehová, que es la palabra de Dios, que es espada de doble filo, que penetra en lo profundo del corazón del hombre. Esa espada de Dios es la palabra. Aleluya. Y es lo que Dios está usando en este tiempo para traer sobre tu vida libertad, para pasarte por Gilgal. Porque dice la Escritura en Hebreos 4:12: la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La palabra de Dios es lo que trae libertad, es lo que quita de tu vida el oprobio y la vergüenza del pecado. Así que levanta tu mano y dile al Señor: yo tomo la palabra. Yo quiero ir tomado de tu mano a mi Gilgal. Yo necesito que tú trates en lo profundo de mi corazón conmigo. Y Él lo hará, Él lo hará, Él lo hará. Aleluya. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre. Dios te bendice, iglesia, en esta tarde. Su palabra está trayendo vida. Levante su mano, ríndele un aplauso al Señor que lo lleva a su Gilgal para hacerlo libre.
para bendecirlo. Levántele alabanza al Dios de las naciones de la tierra. Declare que Él es Dios, Él es Dios, Él es Dios, Él es Dios. Él está en control de tu vida, Él está en control de tu Gilgal, Él está en control de todas las cosas. Vamos, levante alabanza. Eres Señor, las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán.